días, chicos. Vamos a hablar hoy del NIMA. ¿Y qué significa NIMA? Bueno, NIMA es, como ustedes lo vieron en el libro, es National Marine Electronics Association. Sí. Y es una asociación que se creó básicamente para hacer que todos los fabricantes de equipos electrónicos hablaran en el mismo idioma. Ese era el problema que había antes, que la gente decía, yo tengo mi bote con todo Raymarine y mi amigo tiene todo Furuno. Me regalaron un radio Furuno, pero no lo he podido integrar a mi sistema Raymarine o viceversa, porque cada uno hablaba un lenguaje distinto y las paticas de conexión, los terminales eran distintos. Algo similar a lo que ocurre hoy con los teléfonos celulares, que ya todos están convergiendo a la misma patica, porque si no se salen del mercado. La gente estaba cansada de tener que comprar un cargador para cada teléfono. Entonces esa organización que se creó en Nueva York hace ya unos años llegó y dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, señores fabricantes de equipos electrónicos para botes. Vamos a poner una fecha. Y le pusieron una fecha desde el día de la creación, como unos 5 años más tarde. Dijeron, a partir de ese día todos vamos a hablar el mismo idioma y todos vamos a usar los mismos terminales y todos vamos a usar la misma expressway, la misma autopista. Sí. Y entonces eso al principio sonaba como algo supremamente lejano, supremamente difícil, porque cada uno era propietario de su lenguaje. Entonces los de Raymarine dijeron, oh, mi lenguaje es el mejor, y el de Furuno dijo, el mío es superior. Cada uno tiene, el mío tiene unas frases muy cortas en el diseño, y entonces es más eficiente que el suyo, que unas frases larguísimas. Cada uno se echó piedras y al final de las semanas terminaron sentándose en la misma mesa y dijeron, ok, yo voy a poner a mis ingenieros a que empiecen a pensar en un lenguaje genérico, y este también, y entonces decidieron que todos iban a poner a sus ingenieros en una mesa a que pensaran en un lenguaje común, y lo lograron. Hoy en día todos hablan el mismo idioma. Entonces, al todos hablar el mismo idioma, pueden usar la misma autopista. Esa es la parte más interesante, ¿no? Que pueden usar la misma autopista. Ahí están los datos de todos. Sin embargo, cada uno se guardó su código madre, en el sentido de como los teléfonos. Yo tengo mi teléfono y Alejandro tiene el de él y tú tienes el tuyo, y puede que los tres sean iPhone, pero cada uno tiene su código. Es decir, yo no puedo con este código mío entrar al teléfono de Alejandro ni al tuyo, ni tú al mío, siendo del mismo protocolo y de la misma autopista, porque yo tengo mi PIN propio. ¿Sí me entiendes? Entonces eso hace que yo no pueda vulnerar tus datos ni tú los míos, y eso pasa con estos equipos electrónicos. Entonces, ¿qué sucede? Todos ahora usan el mismo lenguaje, y en la autopista están andando datos del GPS, datos del transducer, datos de VHF radio, todos esos. Cuando yo entro mi radio y entro mi PIN, puedo usar esos datos de mi protocolo. Y luego Leo entra con el radio de él y entra el PIN de él y puede usar los datos. Es decir, todos los datos están yendo y viniendo, y yo los puedo usar cuando dé mi código de acceso. Mientras tanto no. Pero no me puedo meter en los códigos de acceso de los demás. Muy interesante. Y ese expressway es esta especie de autopista que creamos con cables aquí, que la puedo extender, lo vamos a ver un poquito más tarde, hasta 250 metros dependiendo del cable que usemos. 250 metros de longitud entre este más este es harto. 250 metros es harto. Para nosotros que estamos en un barco pequeño, pero en un barco grande, un tanquero, sí. Pero fíjate que entonces dijeron, aún y que yo tenga uno de 250, lo puedo extender con otro backbone y puedo alargarme más. Ahora vamos a mirar hasta cuánto me puedo alargar. Antes de que todo convergiera en la misma unidad, estos eran los protocolos de comunicación de cada marca. Eso lo tienen en su libro. El protocolo de Simrad era Simnet, el protocolo de B&G era Fastnet, el de Raymarine era SeaTalk,
Cada uno tenía su propio lenguaje, su propio protocolo de comunicación. Y lo siguen teniendo, pero ya integrable con los otros. Ya mi protocolo sigue siendo NavNet, pero me puedo integrar con el de C-Ray y me puedo entregar con el de Furuno y con el que venga. Y el que venga nuevo tiene que hacerse miembro del National Marine Electronics Association, y ellos revisan su protocolo, revisan sus conexiones, revisan sus cables y le dicen: sí, usted puede entrar a esta familia y se puede integrar y usted puede vender estos productos universalmente. Entonces le dan la autorización de vender sus productos en este negocio de los electronics y de integrarse. ¿Estamos? Esta parte es muy interesante. Vamos a usar unos términos, vamos a revisar unos términos que son muy importantes en la instalación de equipos electrónicos y que son los que más cuidado hay que tener, y porque nos pueden causar mucho problema. El primero de todos es la electromagnetic interference y radio frequency. Electromagnetic interference son señales no deseadas que interrumpen, obstruyen o limitan el performance de cualquier equipo. Deme ejemplos de equipos eléctricos y electrónicos en su bote que producen mucha electromagnetic interference. Un transformador. El alternador, los transformadores, los generadores. Los generadores, sí. Motores eléctricos. Qué pesar que no traje hoy, se lo prometo. En la próxima traigo un EMI detector, y uno lo aproxima a un motor andando y sube el número y lo quita y baja. Ustedes deben comprar uno, no vale nada ese EMI detector, EMI detector. Es muy importante y lee el nivel de interferencia en decibels o en gauss. Es muy importante, sobre todo cuando ustedes van a instalar, por ejemplo, transducers, sobre todo cuando ustedes van a instalar fish finders. Mucha gente dice: yo lo quiero aquí. Ese es un equipo del que vamos a hablar más adelante, los transducers y los fish finders. ¿Dónde los encuentran ustedes generalmente? ¿Dónde los ven ustedes en los botes grandes? ¿Dónde los han visto? Así en el medio del casco. En el medio del casco o en el engine room debajo de los motores. El enemigo número uno es esa masa de hierro de un motor. Eso le hace una interferencia grandísima, y más cuando está prendido generando una frecuencia. Ahí no debe estar. Es decir, no debe estar en un engine room. Debe estar en la cabina. Y debe estar alejado de los aires acondicionados. Hace proa, sí. Más a proa, sí. Exacto. Y alejado de los aires acondicionados. Y no tan cerca de los bow thrusters. Y alejado, ¿sí me entiende?, de los motores. Sí, en la cabina. Fuentes de electromagnetic interference: los alternadores, los motores, los inverters, los chargers, los aires acondicionados tienen mucha electromagnetic interference. Otros equipos son los dimmers de las luces. Los motores de gasolina con encendido electrónico y distribuidor, ellos generan mucha electromagnetic interference, los motores de gasolina. Y por supuesto las propelas. Las propelas, por el solo hecho de rotar a unas ciertas RPM, producen una frecuencia. Ustedes se acuerdan en corriente alterna eso. Y equipos que pueden ser afectados por electromagnetic interference, pues bueno, tenemos los autopilots, tenemos los displays, tenemos el audio, la música, los estéreos. ¿Cómo se nota uno en un equipo de audio que hay mucha electromagnetic interference? Se oye un sonido, sí. Un sonido latoso, sí, totalmente. Ese es el síntoma. También pueden ser afectados los compass. Los compass pueden ser afectados el VHF y los single side band radios y las antenas de GPS. Es decir, todo puede ser afectado, todo lo electrónico puede ser afectado por electromagnetic interference. No se les olvide comprar ese aparatico. Ese aparatico es muy necesario. Ustedes lo deben cargar siempre que visiten un barco, que el cliente se queje, por ejemplo, de esto, muchachos, que hay líneas en el display, líneas que pasan, líneas que están pasando. Más adelante lo vamos a ver. Puede haber electromagnetic interference en uno de los equipos, en uno de los sensores. Ya vamos a mirar cuáles son los sensores. O también puede haber un mal ground, un ground contaminado.
¿Se acuerdan cuando hablábamos en AC and DC que lo primero que hacíamos era crear un ground bus bar? Sí, claro. Y ese ground bus bar iba al bonding, ¿se acuerdan? Al bonding, y el bonding terminaba en los ánodos de sacrificio. Cuando vayamos a hacer una instalación de estas en una consola, lo primero que tenemos que hacer es hacerle un ground bus bar independiente para los equipos electrónicos. Y ese ground bus bar conectado directamente al bonding en la última parte del bonding. Sí, eso lo... En la última parte del bonding, casi llegando al transom donde se encuentra con los ánodos de sacrificio. Acuérdese que la corriente de drenaje, la corriente estática que yo voy a drenar, ella, igual que todas las corrientes, coge la ruta de menor resistencia, ¿no? Yo voy a tener menor resistencia si estoy cerca del transom, si estoy cerca de los ánodos de sacrificio, a que si estoy al principio del engine room, que tiene que atravesar todo ese, puede coger para otro lado, ¿no? Se puede drenar por otro lado que no nos conviene. Entonces, lo más al final posible. Entonces, una cosa importantísima es que el ground que yo voy a crear para mi consola, donde voy a instalar todos mis equipos electrónicos, esté limpio y esté protegido, y no esté afectado, no esté afectado por equipos de corriente alterna, por otros cables que crean mucha inducción magnética. Ahora los vamos a analizar. Ese ground debe ser exclusivo, y ojalá, si el bote es un bote mediano y grande, que haya un banco de baterías exclusivo para los equipos electrónicos. Generalmente en los botes pequeños uno comparte power para los equipos electrónicos del house battery bank, y siempre uno usa el house battery bank. De ahí, en botes pequeños está bien, pero cuando el bote es medianamente grande o grande, la recomendación es tener un banco de baterías exclusivo para los equipos electrónicos. Por supuesto, ese banco de baterías, el negativo debe estar conectado con los otros negativos para poder mandar señal. Claro. Entonces, este es todo conectado. Correcto, todos los bancos de baterías. Pero él ojalá sea exclusivo, número uno. Otra cosa importante es la siguiente. Los equipos electrónicos, la mayoría de ellos en el mercado, se consiguen en 12 voltios y en 24 voltios, ¿no? ¿Estamos? Sí, sí. Ahora vamos a hablar de las fuentes de poder. Ojalá sean buenas fuentes las que provean esos 12 o esos 24, que sean estables para que los equipos trabajen bien.